15 penaltis más raros en la historia del fútbol, parte 2. Los penaltis son una de las situaciones más emocionantes en el fútbol. A menudo los resultados de un partido se deciden con un solo golpe desde los 12 pasos, pero a veces los penaltis pueden ser tan raros e inusuales que dejan a los espectadores perplejos. A continuación, te presentamos la segunda parte de los penaltis más extraños en la historia del fútbol. Número 15. Con las dos piernas. Martín Palermo es uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del fútbol argentino y mundial, no solo por su gran cantidad de goles, sino también por su peculiar estilo y por las situaciones tan curiosas que ha vivido. Una de ellas fue cuando pateó un penal con las dos piernas en un partido entre Boca Juniors y Platense en 1999. En ese momento, el árbitro Fabián Madorrán cobró penal a favor de Boca y Palermo. El goleador histórico del club corrió hacia la pelota para ejecutarlo. Sin embargo, debido a la lluvia, resbaló y terminó impactando el balón con las dos piernas. La situación generó controversia ya que, según el reglamento, se debía cobrar tiro libre para el equipo rival, pero Madorrán decidió darle la derecha a Palermo por tratarse de un hecho accidental. Finalmente, el partido terminó 2-0 a favor de Boca y Palermo sumó otro hecho curioso a su carrera futbolística. Número 14. El penal perfecto. En la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina, Matías Fernández se encargó de ejecutar el primer penal de la tanda decisiva. Conectó un potente disparo al ángulo superior izquierdo de la portería custodiada por Chiquito Romero. En una definición que quedó grabada en la memoria de los aficionados del fútbol, el tiro fue tan perfecto que fue catalogado como uno de los mejores cobros de penal en la historia de las competiciones internacionales. Matías Fernández explicó después del partido que había intentado pegarle fuerte y abajo, pero un golpe de suerte hizo que el balón se fuera al ángulo. La perfección de su lanzamiento fue objeto de estudio por parte de los medios de comunicación, quienes destacaron la precisión y la técnica del jugador chileno. En definitiva, aquel penal fue un momento único e inolvidable en la carrera de Matías Fernández y en la historia del fútbol sudamericano. Número 13. Muy mala suerte. En el partido de cuartos de final de la Copa de Hungría del 2008 entre el Debrecen y el FC Fenerbahce, ambos equipos se encontraban empatados en el global 3-3, por lo que se necesitaba una prórroga para determinar al ganador. En el minuto 86, el árbitro cobró un penal a favor al Fenerbahce, que de convertirlo significaría su pase a las semifinales. El portero del Debrecen, Vukasin Polexic, logró tapar el penal, pero el rebote quedó en el área chica, donde Pavol Durica, defensa central del equipo, intentó despejar el balón de manera desesperada. Sin embargo, la mala fortuna le jugó una mala pasada y su despeje terminó en un chute desviado que entró en su propia portería, dejando sin opciones a su equipo y otorgando la victoria a su rival. Durica quedó devastado por su error y el partido terminó con un resultado final de 2-2 en el tiempo reglamentario y 4-3 a favor del Fenerbahce en el marcador global. Este autogol fue uno de los más costosos en la historia del fútbol, ya que significó la eliminación de su equipo de la competición y aún hoy en día es recordado como uno de los penales más inusuales que hemos podido presenciar. Número 12. Triple milagro. Lo hermoso del fútbol se ve claramente en momentos como estos, momentos en los que parece que nada tiene sentido, dándose una serie de coincidencias y casualidades que sin duda dejan atónitos a todos los amantes del deporte rey. El 26 de octubre del 2022 se vivía un partido clave para las esperanzas del Atlético de Madrid de seguir en la Champions. Un compromiso que enfrentó a los colchoneros contra el Bayer Leverkusen, dejándonos un partido apoteósico con un final soberbio. Después de un córner en el último minuto se cobró una mano a favor del Atlético, propiciando un penal que de convertirse en gol daría el pase a los dirigidos por el Cholo a los octavos de final. El penal fue cobrado por Carrasco pero atajado por Lucas Hadriki, dejando un rebote que cabeció Saúl pero que impactó en el larguero de la portería. Finalmente habría un último rebote que cayó en los pies de Reinildo, quien pegó al esférico, pero justo antes de que la pelota entrara, la redonda se desviaría en los pies del mismo Carrasco, que se había posicionado perjudicialmente justo al frente de los tres palos. Definitivamente una situación tan sorprendente como absurda. Número 11. El conocimiento de las reglas.
Durante un partido de la tercera división se produjo una situación curiosa relacionada con las reglas del fútbol. El jugador estrella del Rochdale, Lang Henderson, se dispuso a cobrar un penal tras una falta del equipo contrario. Henderson decidió cobrar el penal con un toque sutil a lo Panenka, pero su tiro rebotó en el travesaño y volvió hacia él. Sin embargo, según una regla poco conocida del fútbol, el lanzador no puede tocar el balón si hay un rebote en el poste después de patear el penal. Henderson, consciente de esta regla, se agachó para evitar tocar el balón. En ese momento, uno de sus compañeros de equipo aprovechó la oportunidad para chutar el rebote y convertir el gol, dejándonos en una situación que pareció planeada, pero en realidad fue una coincidencia inusual y poco probable. Es importante mencionar que esta regla, poco conocida del fútbol, puede ser confusa para muchos jugadores y espectadores, y su aplicación puede variar según las diferentes organizaciones deportivas. Sin embargo, en este caso, el conocimiento de las reglas permitió al equipo de Rochdale marcar un gol que sirve de ejemplo para muchos futbolistas. Número 10. Chile hundido. En la semifinal de la Copa América 2019, Chile se enfrentó a Perú en un partido que prometía ser emocionante. Sin embargo, los peruanos terminaron ganando por un abultado marcador de 3-0. Lo que más llamó la atención de todos fue el penal que Eduardo Vargas falló en el último minuto del partido. Chile ya estaba perdiendo por 3-0 y el penal era solo un consuelo para la Roja. Eduardo Vargas, conocido por su habilidad para marcar goles importantes en partidos cruciales, decidió cobrar el penal a lo Panenka. El arquero peruano Pedro Gallese advino la intención de Vargas y se quedó en el centro del arco para detener el disparo sin problemas. El penal fallido fue duramente criticado en todo Chile, no solo por la rareza del cobro, sino también por la irresponsabilidad de la situación. El penal fallido por Vargas significó el final del partido y también el fin del sueño chileno por ganar la Copa América por tercera vez consecutiva. La jugada ha sido considerada como uno de los mayores errores del fútbol chileno en los últimos años y fue muy criticada por los aficionados y la prensa especializada en todo el país. Número 9. Mortal y gol. En el mundo del fútbol hay ocasiones en las que los jugadores toman decisiones arriesgadas y sorprendentes en la cancha, y a veces estas decisiones pueden llevar a resultados impresionantes. Ese fue el caso de Joonas Kokinen, quien se volvió viral en las redes sociales después de realizar una maniobra increíblemente acrobática en un partido de fútbol. Kokinen, que jugaba para FC Bar en un partido contra el FC Sempak, tuvo la oportunidad de cobrar un penal, pero en lugar de hacerlo de la manera convencional, decidió hacer algo totalmente inesperado: pegarle al balón y realizar una voltereta mortal hacia atrás. El resultado fue impresionante. La pelota voló directamente hacia la portería, colocada con fuerza y precisión, y el aterrizaje de Kokinen fue perfecto. Por supuesto, algunos críticos argumentaron que la maniobra era irrespetuosa para el equipo rival, pero lo cierto es que fue una demostración de habilidad y valentía en la cancha, y aunque es cierto que no siempre es una buena idea celebrar antes de tiempo, a veces las decisiones arriesgadas pueden llevar a resultados impresionantes y emocionantes. Número 8. Un pésimo y sobrado cobro. En el fútbol, no hay nada más frustrante que un jugador que se siente demasiado seguro de sí mismo y subestima a sus oponentes. Luis Seijas fue víctima de su propia arrogancia en un partido crucial de la Copa América entre Venezuela y Argentina. Con su equipo perdiendo 2-0, Seijas tuvo la oportunidad de marcar un gol y darle a su equipo un impulso antes del medio tiempo. Sin embargo, en lugar de tomar una patada segura y confiable, Seijas decidió intentar un Panenka, lanzando la pelota suavemente hacia el medio de la portería. El arquero argentino Sergio Romero, con toda la calma del mundo, se quedó en el medio y detuvo el débil tiro de Seijas sin ningún problema. Este pésimo y sobrado cobro de penalti no solo desperdició una oportunidad dorada para Venezuela de acercarse en el marcador, sino que también dio a Argentina un gran impulso emocional que los ayudaría a sellar la victoria con un marcador final de 4-1. A veces es mejor jugar seguro y confiable, especialmente en momentos críticos de un partido importante. Seijas aprendió esta lección de la manera más difícil. Número 7. Roberto Baggio le da el Mundial a Brasil. El penal fallado por Roberto Baggio en la final del Mundial de 1994 es considerado uno de los momentos más tristes en la historia del fútbol italiano. Después de un partido aburrido y sin goles, la final tuvo que ser definida en una tanda de penales. Baggio, quien había sido el héroe de Italia en los partidos anteriores, falló su penal, enviándolo por encima del travesaño y otorgando el título a Brasil. La presión de estar en la final del Mundial y la responsabilidad de ser el último ejecutante de Italia posiblemente fueron factores que afectaron la
la concentración del delantero. Años después del suceso, Baggio admitió que aún se culpaba por el fallo y que pensó en el suicidio en el momento en que ocurrió. La final de 1994 fue la primera vez que una final de un mundial fue decidida por penales, y el fallo de Baggio se convirtió en una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol. El delantero había sido el mejor jugador de Italia en el torneo, pero su penal fallido lo dejó con un sabor amargo y en la memoria de todos los aficionados al fútbol como uno de los peores cobros de penal de la historia. Número 6. Primero el botín y luego el balón. El puesto número 6 es para una jugada curiosa y efectiva que realizó Cole en un entrenamiento con el Zenit. Durante una sesión de práctica de penales, el brasileño realizó un amague en el que hizo volar su bota al aire antes de patear el balón, confundiendo al portero y logrando anotar el gol. Esta técnica es conocida en el fútbol callejero y se utiliza para despistar al arquero. A pesar de que no se trata de una jugada sucia, sí es un truco poco común en el fútbol profesional, lo que la hace aún más llamativa. Cole fue un jugador importante en la selección brasileña y en el Zenit, equipo que pagó una gran cantidad de dinero por su fichaje. Sin duda, con esta jugada demostró su habilidad y creatividad en el campo de juego. Número 5. Sin tocar la línea. En la tanda de penales entre Norwich City y Tottenham Hotspur, el portero Tim Krul del Norwich fue el protagonista al parar dos penales, pero su forma de hacerlo causó controversia. Krul se adelantó claramente antes de que el jugador del Tottenham pateara el balón en cada uno de los lanzamientos, lo que es una clara violación de las reglas del fútbol. Los árbitros y el VAR no detectaron los adelantamientos, lo que llevó a la victoria del Norwich en la tanda de penales. Esta situación generó frustración entre los aficionados del Tottenham, que se preguntaron si el resultado habría sido diferente si los adelantamientos hubieran sido penalizados. Es importante destacar que los porteros deben tener al menos un pie sobre la línea de gol en el momento que el cobrador de penal se dispone a patear, y que este hecho puede ser revisado por el VAR en caso de duda. Número 4. No es fácil imitar a las leyendas. En un partido de la Premier League entre Arsenal y Manchester City en 2005, Thierry Henry y Robert Pires intentaron ejecutar un penal indirecto que parecía haber sido inspirado en la icónica jugada de Johan Cruyff en la década de 1980. Sin embargo, a diferencia de la famosa jugada de Cruyff, que fue un éxito rotundo, el intento de Henry y Pires fue un completo fracaso. Pires no hizo un buen contacto con el balón, de hecho, lo hizo de una pésima manera, rozándolo y provocando una confusión que terminaría siendo aprovechada por los jugadores del City. A pesar del intento fallido, la jugada sigue siendo recordada como uno de los momentos más emblemáticos de la Premier League y como un recordatorio de que no es fácil imitar a las leyendas del fútbol. Número 3. 3 fallos consecutivos. El delantero argentino Miguel Palermo se convirtió en protagonista de la Copa América 1999 al fallar 3 penales en el partido contra Colombia. En la segunda jornada del Grupo C, Palermo erró su primer penal al mandarla al travesaño. Su segundo tiro se fue por encima de la portería y su tercer intento fue detenido por el portero colombiano, Miguel Calero. El partido terminó con una victoria contundente de Colombia por 3-0 y ambas selecciones avanzaron a la siguiente fase, aunque serían eliminadas en cuartos de final. Palermo, quien tuvo una gran carrera con Boca Juniors y es el máximo goleador histórico del equipo, vivió una noche de terror en la que sus fallos desde el punto penal quedarían grabados en la memoria de los aficionados al fútbol. Número 2. Penal Ghana. El momento en que Sebastián "el Loco" Abreu marcó el penal a Lopanenka en el último cobro de la tanda entre Uruguay y Ghana en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2010 se ha convertido en un momento icónico del fútbol. No solo fue un cobro atrevido, sino que además se llevó a cabo en un momento crítico del partido. Uruguay y Ghana habían igualado 1-1 después de 120 minutos y la tanda de penales se habría prolongado hasta el quinto y último tiro de Uruguay. El estadio estaba en silencio, todos los ojos estaban puestos en Abreu, quien con un aire de confianza se encaminó hacia la pelota. A diferencia de otros momentos en los que los cobros a Lopanenka salieron mal, Abreu logró engañar al portero de Ghana, quien se lanzó en una dirección mientras el balón entraba en la portería por el centro. Este momento fue crucial, ya que Uruguay pasó a las semifinales, dejando atrás a Ghana en un partido lleno de drama y emociones fuertes. Además, este cobro a Lopanenka de Abreu se convirtió en un símbolo de la identidad uruguaya y su estilo de juego atrevido y arriesgado. Número 1. El peor penal de la historia.
El 6 de diciembre de 1998 quedó marcado en la historia de la Liga Española como uno de los días más vergonzosos en lo que al lanzamiento de penalti se refiere. Fue en el estadio de Mendizorroza donde el jugador del Alavés, Iván Rocha, protagonizó uno de los peores penaltis que se recuerdan. Tras una falta del central valencianista Miroslav Jukic, el brasileño se disponía confiado al punto de penalti, pero lo que siguió fue una desafortunada sucesión de eventos. Rocha se preparó para batir al portero Santi Cañizares, tomó carrerilla y disparó el balón a la grada, fallando el objetivo por varios metros. El jugador miró al suelo y culpó al césped, pero su fallo quedó grabado en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Este penalti sin duda se ha convertido en un ejemplo de lo que no debe hacerse al lanzar una pena máxima y sigue siendo recordado como uno de los momentos más bochornosos de la historia del deporte rey en España. Los penaltis son una parte fundamental e imprescindible del fútbol. Desde los aciertos más espectaculares hasta los fallos más estrepitosos, estos momentos han dejado su marca en la historia del deporte. Ya sea por la presión, la técnica o simplemente la suerte, los penaltis seguirán siendo uno de los momentos más emocionantes del fútbol por el resto de los días. Esto fue todo por el video de hoy, superfutboleros. Recuerda dejar en la caja de comentarios más penales sumamente raros. Si vemos suficiente apoyo, haremos una tercera parte. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de nuevo contenido. Esto fue Super Fútbol y nos vemos en la próxima. Adiós.